Fue un pastor, Pío IV, 1559-1565. Bueno, sigue el tema de las cuestiones con los poderes de los príncipes. Especialmente ahora se presenta el caso que ya se había presentado durante el concilio, y que acá hace como un apartado Von Pastor, que es el tema de la comunión para, digamos, el cáliz para los laicos, para los legos, según cómo se escriba, en qué idioma. La mitigación, o sea, de la ley del celibato. Ahí va a cumplir un triste papel el sucesor de Morrone, que va a ser Delfino, que justamente va a ser su política diplomática bastante desastrosa, que va a llevar justamente a esa reforma que hemos hablado algunos capítulos anteriores sobre la fidelidad de los nuncios a la sede apostólica, y no a los príncipes del lugar, a los príncipes católicos del lugar, ¿no? Porque justamente Delfino lo que hace es prometerle a través de las cartas que va a mandar a Borromeo y también al Papa sobre la importancia de hacer aprobar para las regiones de Alemania la comunión bajo las 12 especies, y la posibilidad de que se casen los sacerdotes, y que también los laicos puedan de alguna manera llegar al orden del sacerdocio. Todo esto tiene un ida y venida que él lo describe ahí bastante minuciosamente, porque obviamente basándose seguramente en fuentes, lo hace bastante por momentos. Bueno, también hay que tener en cuenta que yo leo antes de acostarme, así que todos estos resúmenes y realmente se hace un poco pesado seguirlo, pero un poco denso, digamos, ¿no? Pero obviamente entiendo de que sea un trabajo más erudito, más específico de su oficio de historiador, y lo cual justamente le da más veracidad, ¿no?, a todo lo sucedido. Y la cuestión es que Fernando I tiene idas y venidas con respecto al mismo concilio a través de sus enviados imperiales, que obviamente ven que las sesiones están divididas. Parece que Pío IV tenía la disposición de dar, digamos, por lo menos el tema del cáliz, de darlo, pero obviamente ya sus cardenales, que ya digamos, empiezan esos cardenales de la Reforma, el partido de la Reforma, el de los cardenales, famoso, empieza cada vez a tener más peso. Por eso obviamente no empiezan justamente a hacer cierta hincapié, cierta fuerza, cierta resistencia al Papa. El Papa, como es un Papa bastante, digamos, de escucharlos, por así decirlo, no se decide, entonces trata de que las cosas las decida el mismo concilio. El concilio le vienen informes a Borromeo que no hay un tema más que divida la asamblea de los padres conciliares que este tema de la comunión bajo las 12 especies, y después también también el tema del celibato de los sacerdotes, ¿no? Ciertamente queda fresca todavía las cuestiones de los innovadores, ¿no? O sea, de aquellos que justamente abogaban esto. Según Fernando, en su creencia, si se daban, digamos, estas concesiones a los alemanes, por lo menos ese 10% que según
parece que daría todavía en esa época, de católicos no se pasarían. Lo cual, bueno, ya esto lo habíamos dicho antes, nunca dio buen resultado las mitigaciones en la historia de la Iglesia, ¿no? Ir detrás de lo que piden estos herejes, porque justamente se van a separar de la Iglesia, todo el movimiento protestante, no. Pero bueno, ellos justamente teniendo la fuerza que tienen dentro de la Iglesia en ese momento, pero por otro lado capaz no teniendo una formación completa, se van viendo las consecuencias de tener un Fernando I, rey de romanos, con estas ideas que pueden ser totalmente lícitas, sin ningún tipo de idea de no ser fiel a la sede apostólica, etc. Lo que pasa es que en la sede apostólica, por cuestiones obviamente diplomáticas, evitaban justamente decirle un no rotundo al emperador, ¿no? Entonces y estaban estos idas y venidas, donde mandó 2 veces embajadas especiales en la Santa Sede porque veían que en el concilio eso no se iba a tratar, de que el mismo concilio había dicho que eso era concerniente al Papa, que el mismo concilio se lo había delegado al Papa. El Papa recibe la audiencia a una embajada por varios días, los atiende bien, les hace una buena cara, pero al final les dice: esto sí o sí lo voy a volver a mandar al concilio y que ellos se hagan cargo de discutirlo. Bueno, entonces ahí ellos ya se dieron cuenta, digamos, y que para empeorar las cosas estaba también el duque de Baviera, que al inicio era reticente, pero al ver la posición de Fernando I se plegó también. Entonces eran nada más ni nada menos que eran las vanguardias católicas que quedaban en las zonas germanas. Justamente nos vamos a pelear con los únicos católicos, príncipes católicos que nos quedan, los más importantes que nos quedan ahí. Entonces era realmente un tema muy delicado, de cómo digamos solucionar la cuestión. No es una cosa fácil, por eso las dilaciones, las idas y venidas, las embajadas que se mandaban, etc. Bueno, la cuestión es que hasta ahí llegué, no pude terminar de leer más el capítulo, pero bueno, ya vemos cómo estaba el statu quo de la situación, idas y venidas entre el concilio y el Papa por el tema del cáliz, que el Papa de por sí se sabía que era, según von Pastor, digamos abierto, digamos. Bueno, ahí da también la opinión de San Pedro Canicio, que dice que al inicio a personas fervorosas, a cristianos fervorosos, realmente de fe, justamente podría uno darle también la comunión bajo la especie de también el cáliz, digamos, no había ninguna. Pero después volvió para atrás cuando se dio cuenta que todos los que lo pedían eran todos reformados, eran todos gente que no eran ortodoxos en la doctrina. Entonces ya esto le hizo sospechar mucho. Lo cual es muy interesante, porque por un lado uno ve cómo un desarrollo teológico podría ser admisible, teológico disciplinar, histórico, etcétera, etcétera, pero por otro, obviamente, las cuestiones prudenciales de quién es que pide esto, digamos, porque si uno lo pide en personas que justamente están, aunque sea, tengan un cierto reojo benigno, bondadoso, quien consciente a lo que fue la fractura terrible que cometió Lutero o inició Lutero, entonces justamente todo esto no puede se puede seguir desarrollando, no puede seguir adelante, porque hay una cuestión obviamente totalmente circunstancial e histórica que obviamente esto no permite que vaya adelante este tema.